Miércoles 5 de julio del 2017, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Estará en nuestros estudios Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. De la confrontación al diálogo, durante una década de desavenencias, la administración municipal de Guayaquil mantuvo su modelo de gestión. ¿Qué puede esperar Guayaquil del diálogo? ¿En qué puede mejorar la situación si el diálogo se apoya en el mismo modelo político y económico de la Revolución Ciudadana? Lo vamos a analizar. También estará en nuestros estudios Fernando Callejas, asambleísta de la Alianza Creo Suma, y vamos a hablar sobre el juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass. ¿Tiene la misma base jurídica que el juicio al excontralor o la Constitución nos diferencia y cómo? Y además, Caterina Costa, la presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. El COMEXI analiza elevar en un 5% los aranceles aduaneros de importación a unos 400 bienes de consumo. Vamos a hablar sobre su impacto en los consumidores, sus beneficios a industriales nacionales. Lo examinamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. A 2 años del bicentenario de independencia del 9 de octubre y al iniciar el mes de aniversario de fundación de la ciudad, el alcalde de Guayaquil se reunió con el presidente de la República, Lenín Moreno, evidenciando que después de 10 años de confrontación se inicia el diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno autónomo de Guayaquil. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, y televidentes, buenos días. El gobierno autónomo de Guayaquil ha demostrado durante una década que puede volar solo. Sin embargo, ¿qué beneficios concretos puede esperar Guayaquil del tránsito de la confrontación al diálogo? Definitivamente, como usted lo indica, Guayaquil vuela solo, pero volaría mejor si el país también emprendiera un vuelo hacia el progreso, la prosperidad y el empleo. Y yo creo que es una norma política que pocos violan, el practicar la suma en vez de la resta y la multiplicación en vez de la división. Esa fue nuestra impronta toda la vida, salvo un lapso largo de 10 años, porque el presidente Correa no quiso eso, y para dialogar se necesitan 2, aunque para trabajar basta con un pueblo entero que dejó, precisamente eso es lo bueno o de lo malo, de ser parte del problema para ser parte de la solución, y eso es lo que ha hecho Guayaquil. Una de las derivaciones de la crisis económica fue el financiamiento del déficit fiscal, con el gobierno tomando los activos líquidos de la reserva de los entes públicos no financieros, entre ellos los gobiernos autónomos descentralizados. Los más grandes son, por supuesto, los más afectados. Tenía el municipio de Guayaquil depositadas sus reservas en el Banco Central, incluidos los fondos para el nuevo aeropuerto internacional. ¿Qué urgencia tiene la restitución de esta reserva para los gobiernos autónomos descentralizados en general? Hay que hacer un análisis complicado, pero voy a tratar de simplificarlo. Hay varios tipos de fondos. Los fondos, por ejemplo, del nuevo aeropuerto de Guayaquil giran alrededor de la autoridad aeroportuaria de Guayaquil. En su mayoría están invertidos en bonos de la Corporación Andina de Fomento en dólares. Luego tenemos fondos de préstamos internacionales, como por ejemplo los fondos del Banco Mundial, que preferimos no traerlos por obvios motivos, sino ir pagando a los proveedores y a los contratistas a medida que avanzan las obras. Y tercero, los fondos normales, que están en la cuenta única, en la respectiva al municipio, en el Banco Central del Ecuador. Yo debo aclarar que el presidente Correa salió dejando al municipio de Guayaquil al día. Ahora, que la totalidad de los fondos, si todos giráramos al mismo tiempo, estén en el Banco Central, yo lo dudo, porque el Banco Central ha sido uno de los que ha fungido de caja chica para el gobierno. Y eso no debe ser. Eso es algo que debe arreglar el gobierno central nuevo. Sin embargo, en honor a la verdad, los municipios no giran al mismo tiempo. La plata del encaje bancario está allí
como una reserva, no se gira. Pero si hubiese la necesidad de que todos giraran al mismo tiempo, yo creo que indiscutiblemente la plata no está allí en un alto porcentaje. La confrontación llevó a que el gobierno nacional ejecute obras de competencia municipal en Guayaquil, lo que al final de cuentas se suma a las del municipio, aunque el propósito era, pues, evidentemente electoral. Pero en cuanto a seguridad, se marcó una línea de exclusión y pese a los programas realizados por el gobierno nacional, la inseguridad ciudadana es uno de los mayores problemas de Guayaquil. En seguridad ha empezado el diálogo y la coordinación, porque hay inseguridad, el microtráfico, por ejemplo, es una nueva plaga, el sicariato, los robos, etc. Ha empezado una coordinación a nivel de gobernación, pero yo debo decirle, Alfredo y televidentes, lo que he pensado toda la vida. Aquí no habrá seguridad, y lo que es más, habrá más inseguridad, salvo que ocurran básicamente, no es todo, pero básicamente dos cosas. Que exista una política de Estado en materia de seguridad, y una política de Estado es suma de acciones, todas, no algunas, hechas entre todos sin excluir a nadie, con dinero suficiente, de manera permanente, con veeduría independiente y con rendición de cuentas periódicas. Si no hay eso, una política de Estado, no de gobierno, peor de ministros, peor de gobernadores, no puede haber incremento en la seguridad. Y por otro lado, tienen que derogarse leyes prodelincuenciales, pues, leyes que benefician al delincuente, que no benefician a la sociedad, que benefician al victimario, no a la víctima. Prisión preventiva que se reemplaza por una visita a un juez. Delincuentes que salen libres pese a secuestrar, asesinar, violar, porque no hay sentencia en 6 meses en los delitos de prisión o en 1 año en los delitos de reclusión. La propia tabla que ha reemplazado a la tabla de multiplicar, la tabla de consumo, tiene que ser derogada. Eso es un incremento, un empujón al consumo. Y el consumo genera otros delitos porque genera hábito y el hábito genera necesidad económica y la necesidad económica genera el endeudamiento ilícito y cuando no se paga genera el sicariato. Y he oído decir que no hay que derogar esa tabla porque eso va a encarcelar a los adictos. Pero qué barbaridad. Si los adictos, como pasa con los que tienen algún grado de discapacitación, se los censa, el Estado emite un certificado que les permite adquirir las dosis respectivas con la periodicidad del caso de la droga que necesitan del propio Estado. No hay que confundir al adicto con un traficante, pero tampoco hay que disfrazar al traficante de adicto, que es lo que pasa ahora. Eso tiene que ser definitivamente derogado. Mientras ese tipo de cosas no sucedan, hablar de seguridad es un cuento. Buscar la seguridad, aunque voy a colaborar con eso, por supuesto, porque coyunturalmente se amerita, y la moto es un vehículo muy usado para el sicariato cuando van 2 hombres en ella, porque el de atrás dispara. La calentura no está en la sábana, pues. La culpa de la delincuencia no la tiene la moto. Se puede suprimir el secuestro aéreo dejando de que los aviones vuelen, pues, pero ese no es el caso. Lo que hay que suprimir es la causa, definitivamente. En cuanto al ámbito nacional del diálogo, considerando que el bloque de asambleístas PSC-MG tiene una importante presencia y considerando su liderazgo en estas agrupaciones políticas, se señala por voceros de Alianza País que el diálogo es para reforzar el modelo político y económico de la Revolución Ciudadana. ¿Qué sentido tiene un diálogo de ese tipo? Ninguno. Pero es que para eso no es el diálogo, pues eso creen ciertas personas que son sectarias, en el buen sentido de la palabra, son formas de totalitarismo. Si no controlo yo, si no es en función de lo que yo pienso y lo que yo hago, nada sirve. Mire, los diálogos no implican renunciar a lo que uno cree. No se habla sobre discrepancias que no tienen solución, pues sería perder el tiempo. Se habla sobre coincidencias que son necesarias. Y esas coincidencias hay que hacerlas fructificar, porque el país está en una muy mala situación económica, financiera y por ende social. Si aquí no hay crecimiento, si aquí no hay inversión, si aquí no hay producción, no habrá empleo. Se perderá aún más el empleo, los jóvenes no tendrán expectativas ni esperanza. Y entonces hay que ir a las cosas en las que coincidimos
para pagarle al Ecuador una deuda que se la debemos todos. Hay que empujar este carro hacia el progreso. Y eso es lo que hay que hacer. No hay que hacer politiquería. El mundo de los fanáticos de un lado y del otro es nefasto para el país. Hay que gobernar sin ellos, aunque también para ellos, porque son parte de la población. Pero no pueden manejar el país los sectarios y los fanáticos, de ni un lado ni del otro lado. Bueno, hasta el momento el diálogo ha establecido fricciones entre el presidente actual y el saliente. Pero como en política todo es posible, puede ser que en efecto se esté produciendo un cambio sustancial, pero los hechos tendrán que demostrarlo, que así es, ¿no? De acuerdo a las concreciones del diálogo. Pero también podría ser un tongo. O en todo caso, usted sí está dispuesto a colaborar con el diálogo en espera de resultados concretos. Yo estoy dispuesto a aunar esfuerzos en función de lo que mutuamente se coincide y creemos que viene al Ecuador para sacar adelante este país. Nuestro diálogo no es político, nuestro diálogo no es a cambio de cosas ni de prebendas que no queremos ni aceptaremos ni nos han ofrecido ninguna. Nuestro diálogo será por el país, en tanto en cuanto ese diálogo no sea de sordos, sea productivo y conveniente para el Ecuador. Eso es lo que la gente espera. Un show no lo quiere nadie. Usted permanentemente anuncia su no intención de buscar otra reelección, pero esa decisión debe estar acompañada de la determinación de la persona que va a asumir su rol en madera de guerrero. ¿Ya tomó esa decisión? ¿Lo decidirán las encuestas? ¿Las encuestas también consultarían si debe ser el alcalde del Bicentenario? No, yo no voy a preguntar si debo ser el alcalde del Bicentenario porque mi periodo termina el 19. Siempre dije que no creo, aunque uno pueda utilizarlas en las reelecciones indefinidas o eternas, porque hay que dar paso a otras personas. Y mire, el actor principal en materia de la nueva elección de alcalde no serán los candidatos, será el pueblo de Guayaquil. Ese pueblo que ha madurado mucho, que ha aprendido mucho, que se ha beneficiado mucho, que se ha autoconstruido en vez de haberse autodestruido, que como dije, es parte de la solución y no el problema, y ese pueblo sabe votar. Quien va a ganar las elecciones para sí es el pueblo. Los candidatos no importan. Hay gente que cree que los candidatos son los importantes. Sí, es importante su honestidad, su eficacia, su solidaridad, el saber hacer las cosas, pero el pueblo vota no por los candidatos, vota por sí mismo, vota para que el candidato le resuelva sus problemas. Y en el panorama, esos candidatos y grupos son de fácil ubicación. Unos que nunca han hecho nada, otros que han hecho muy poco y por política, otros que han hecho mal, que es peor todavía, y otros que han hecho las cosas bien, permanentemente. Y el pueblo sabrá escoger lo que tiene que escoger para seguir su camino hacia un Guayaquil indetenible. Entonces la elección sería entre dos modelos. Un modelo que usted lo llama exitoso y otro modelo que se opone a ese modelo. Yo no lo llamo exitoso. Yo creo que hay esos dos modelos. El uno lo practicó el gobierno central, el otro lo practicamos nosotros. Cuando llovía dinero como agua en el diluvio, la diferencia no se nota mucho porque ahí está la plata. Cuando a causa de una mala administración se acaba la plata, entonces al mal administrador se le ven las costuras. Lo malo es que el descosido es el pueblo. Aquí en Guayaquil, pese a la crisis, no hay ni habrá empleados impagos, contratistas impagos, obras detenidas, programas detenidos. Ni siquiera las grandes obras y grandes compromisos que adquirí en mi cuarta campaña, antes de mi cuarta elección, están detenidos. Al revés, están cumplidos unos, en cumplimiento otros y financiados todos. Ahí es donde está la diferencia. Cuando todo anda bien, no se nota al mal administrador, pero cuando las cosas se complican, como se han complicado ahora gracias al otro modelo, ahí es donde se ve quién administra y quién no sabe administrar. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Sí. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Nos vamos a una pausa y al regresar en nuestros estudios estará Fernando Callejas, asambleísta de Creo Suma por Tungurahua. Vamos a hablar sobre el pedido de juicio político al vicepresidente de la República. Los argumentos jurídicos también del juicio al excontralor Politz son igualmente aplicables al vicepresidente Glass. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Un estado donde queden impunes la insolvencia y la libertad de hacerlo todo termina por hundirse en el abismo. Lo dijo Sófocles, poeta trágico griego.
Callejas, asambleísta de Creo Suma por Tungurahua. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias, Stephanie, a las órdenes. Buenos días. ¿Cuáles son los siguientes pasos, asambleísta, de la oposición, del bloque Creo Suma, con el juicio político al Contralor, que ya fue censurado, esos 132 votos en la asamblea, y el juicio político que buscan, pero sin mayores resultados todavía, contra el vicepresidente de la República? Bueno, nosotros nos sumamos en el juicio que se siguió al Contralor para censurarlo porque creíamos que había razón para aquello. Y en el caso del juicio al vicepresidente, nosotros hemos cumplido con lo que dispone la ley. Hemos presentado 59 firmas de asambleístas que respaldan ese juicio. Hemos presentado el documento con esas firmas y con las causales para el juicio político al CAL, al Consejo de Administración de la Legislatura. Ellos tienen que nada más comprobar, esta instancia tiene que comprobar que se cumplan las formalidades de ley y luego tiene que ir a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional vea y analice la pertinencia del juicio político. Nosotros esperamos que esto se dé porque eso es justo, es necesario y los ciudadanos ecuatorianos exigen ese juicio político, pero a la vez estamos conscientes que tenemos que superar algunos escollos que está poniendo Alianza País y el bloque de asambleístas y Alianza País para que este juicio político no se dé. En todo caso, nosotros cumplimos con nuestra obligación y serán los ciudadanos ecuatorianos quienes juzguen la actuación de cada uno de los asambleístas dentro de esta importante función del Estado y que tiene como prioridad la fiscalización en actos de corrupción o en este caso el del señor vicepresidente, el juicio político que nosotros deseamos y se debe instaurar. Bueno, usted dice hay que superar ciertos escollos, en lo político y yo diría en lo jurídico también, porque ¿qué dice la ley? En el artículo, en el caso del vicepresidente de la República, el artículo 129 de la Constitución, es más, dice que la Asamblea puede proceder al enjuiciamiento político, en el caso del vicepresidente o el presidente de la República, en las siguientes circunstancias. 1, por delitos contra la seguridad del Estado. 2, por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. O 3, delitos por genocidio, tortura, secuestro, etcétera. Esos son, digamos, los 3 casos. ¿Hay causales, asambleísta, para el enjuiciamiento político en función de lo que dice ese artículo de la Constitución? Efectivamente, en el caso del vicepresidente se han iniciado juicios de colusión, de cohecho y de enriquecimiento ilícito a funcionarios que estuvieron bajo su mandato. No nos olvidemos que al señor vicepresidente, a través del decreto ejecutivo número 15 del 2013, el expresidente Rafael Correa le encarga el manejo, supervisión y coordinación de todo el sector estratégico. Y si funcionarios que él designó, como el señor Alex Bravo, como el señor Carlos Pareja Llanuselli, están inmersos en gravísimos escándalos de corrupción, al menos nosotros hemos de pensar que el señor vicepresidente tiene una responsabilidad por omisión y nosotros no queremos juzgar al señor vicepresidente en el campo legal. Eso le corresponde a la Fiscalía, eso le corresponde luego a la justicia. Nosotros tenemos la potestad como Asamblea Nacional de juzgar el comportamiento político del señor vicepresidente. Por sus acciones y omisiones ha perdido la confianza de los ciudadanos ecuatorianos. Por sus acciones y omisiones es un estorbo para el cabal cumplimiento de sus funciones como vicepresidente y por lo tanto la Asamblea Nacional está en su pleno derecho de llevar adelante ese juicio. Claro, pero ahí están las diferencias de cuando están hablando o cuando hay una acusación por omisiones. Digamos, el artículo 131, en cambio, de la Constitución, porque hay que ser un poco concretos en ello, en lo que dice la ley y lo que dice la Constitución, se refiere a juicio político por incumplimiento de sus funciones, pero allí habla de los ministros, del fiscal, del contralor, que de hecho fue lo que aplicaron en ese caso, de superintendentes, pero en el caso del presidente y del vicepresidente, como veíamos en el artículo anterior, dice, pues en estos casos determinados de delitos, en todo caso, le va a tocar a la Corte definir, aparte de dar el dictamen de admisibilidad para poder iniciar un juicio político, porque de hecho ese va a ser el siguiente paso, ver si la Corte, independientemente que decidan, pero ver si la Corte lo bloquea o no. Así es, nosotros estamos conscientes que la Corte tiene que dar su veredicto respecto a la pertinencia de los argumentos presentados.
pero los mismos y los propios argumentos que el bloque oficialista ha usado para el juicio político, o usó más bien dicho, y presentó para el juicio político al excontralor Carlos Polit, son perfectamente aplicables para el señor vicepresidente. Pero claro, aquí se mide con una vara diferente. Lo que pretendían hacer para lavar su culpa, porque no nos olvidemos que todo este andamiaje legal, el Consejo de Participación Ciudadana, que es el organismo que designó a Polit por 10 años y que nuevamente le había designado para 5 años más, es producto de este famoso quinto poder del Estado que se generó a través de la Asamblea Constituyente del 2008. En todo caso, reitero, los argumentos que se presentaron para el juicio del señor Polit, excontralor de la Nación, son perfectamente aplicables también para el señor vicepresidente. Y ahí estarían, asambleístas, las diferencias sustanciales en cuanto a los mecanismos y los argumentos de la oposición por un lado y del oficialismo, que cree que no caben esos argumentos para enjuiciar políticamente al vicepresidente de la República. Y escuchemos sobre eso lo que dijo la asambleísta Viviana Bonilla y también sobre el rol de la oposición. El artículo 129 de la Constitución señala de manera taxativa, de manera clara, cuáles son las causales para que proceda el enjuiciamiento al vicepresidente de la República. Delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro u homicidio por razones de política o conciencia. Por tanto, queridos asambleístas y querido pueblo ecuatoriano, para que proceda el enjuiciamiento al vicepresidente de la República, se requiere que existan pruebas del cometimiento de alguno de estos referidos delitos. Y hasta el momento no se ha enseñado por parte de ustedes ni una sola prueba. Al pedido de enjuiciamiento político, ¿qué es lo que adjuntan? El juicio que se está llevando en la función judicial contra Alex Bravo y contra Carlos Pareja Yanuseli. Y esas son las grandes pruebas que se han adjuntado al pedido de juicio político al vicepresidente de la República. La responsabilidad política debe entenderse por los actos desarrollados por el propio funcionario y no por actos de tercero. Es lamentable que un sector de la oposición siga jugando con este tema. Y entonces creo, como segundo bloque, o el primer bloque de oposición más bien, el segundo mayoritario en la Asamblea, en su capacidad fiscalizadora, con el acceso a la información que tienen y legisladores, ¿cuáles son los elementos o las pruebas que sustentan la acusación en función de lo que decía el asambleísta Bonilla? Mire, los señores del oficialismo están pidiendo pruebas. Las pruebas tendrá que determinarlas felizmente la Fiscalía, y en el caso del tío del señor Glass, del señor Rivera, ya existe una providencia y una acción legal emprendida en contra del señor Rivera. Y no nos olvidemos que en esa providencia de la Fiscalía se señala de manera clara y contundente que el señor Rivera tiene un alto funcionario en el actual gobierno y que es su pariente, y por esa razón ha recibido más de 13 millones de coimas. ¿Cómo puede ser posible que no se diga y que no se establezca la culpabilidad del señor vicepresidente en esta relación que existe con el señor Rivera? Y por eso yo había preguntado que el señor Glass nos diga qué otro pariente tiene, siendo alto funcionario el señor Rivera en el actual gobierno, primo, hermano, papá, mamá, que le haya permitido recibir más de 13 millones de dólares en coimas. Esa es una causal, obviamente, que nos lleva al juicio político. Nosotros estamos en el pleno derecho. Claro, y ahí están las diferencias también, asambleísta, entre el juicio político, lo que le corresponde a la justicia. Es más, el mismo artículo de la Constitución habla de la responsabilidad de las pruebas, etcétera, que les corresponde a los jueces y hace la distinción. Ahora, el juzgar eso. Pero el excontralor, en el caso, en cambio, del excontralor y ese juicio político, en el escrito que hizo público el domingo, él decía, pues ya todos sabemos que la decisión está tomada, que en la comparecencia del señor Glass pues ya está absuelto de antemano, mientras que Carlos Polit será censurado. Esa última parte ya pasó. ¿Creen que la primera también, o todavía hay algunos puntos que examinar en el caso del contralor, como él dice, es para desviar la atención de una descomunal carga de corrupción, lo dice textualmente, en la que el país se encuentra inmerso?
Y dice también el señor excontralor que es producto esa descomunal carga de corrupción que ha existido en el país los últimos años del mal manejo del señor vicepresidente, o que el señor vicepresidente es imputable en estos casos de corrupción. En todo caso, reitero, la oposición hemos cumplido con nuestro rol de pretender y querer fiscalizar acciones que nos han avergonzado a los ecuatorianos de corrupción enorme. Será el oficialismo el que cargue con su culpa si no da paso a este juicio político que es necesario porque la vindicta pública así lo requiere. Está en manos de la oposición darnos un baño de verdad. Está en manos de la oposición cumplir con lo que ha señalado, una lucha frontal contra la corrupción, pero la lucha contra la corrupción no se da únicamente con palabras, se da con hechos. Y esta es la oportunidad que el oficialismo tiene de efectivamente demostrar al Ecuador y a sus ciudadanos que quiere luchar contra la corrupción. La posición de Fernando Callejas, asambleísta de Creo Suma por Tungurahua, y un contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. 7:32. Vamos a una pausa al regresar en nuestros estudios. Y está Caterina Costa, la presidenta de la Federación de las Cámaras de Industrias del Ecuador. El COMEXI está analizando el alza arancelaria del 5% para unos 400 bienes de consumo de importación. ¿Para quién es conveniente esta medida? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Todas las leyes que apoyan la impunidad caen. Lo dijo Baltasar Garzón, asesor del Tribunal Penal de La Haya. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, ha anunciado que el gobierno analiza subir el arancel de 400 productos importados en hasta 5 puntos porcentuales. La decisión no sería una salvaguardia para proteger a la industria nacional afectada, sino un alza del arancel aplicado dentro de los niveles consolidados en la Organización Mundial del Comercio, OMC. Caterina Costa, presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, por la invitación, un cordial saludo a todos la teleaudiencia. Yo creo que... Bueno, es que, perdón, hay varios aspectos que analizar, pero hay uno que yo quisiera ponerlo en primer lugar, porque el alza anunciada del 5% a bienes de consumo, ¿en quiénes impacta realmente? Porque siempre se entiende que son impuestos para los ricos, impuestos para los que producen, impuestos para los empresarios. Pero los afectados son el comercio, la industria o los consumidores. ¿Quiénes pagan el alza? Mire, yo creo que toda medida que limita o que se convierta en una barrera al comercio tiene que ser revisada a conciencia respecto de su eficacia por todo el sector privado y el sector público, y más bien motivarnos a encontrar las alternativas reales para lograr ese crecimiento económico que necesitamos. Hemos vivido 10 años de un modelo proteccionista donde tuvimos cupos, tuvimos reglamentos técnicos que se convirtieron en barreras para arancelarias y finalmente terminamos en salvaguardias que fueron trabas para el desarrollo del sector productivo, evidenciando que la economía solo podía crecer de la mano de una bonanza petrolera y que no se pudo generar la inversión nacional y extranjera que se requería, y por ende esta realidad impactando a la creación de nuevas plazas de trabajo. En este momento, cuando necesitamos apuntalar dos pilares, el de la confianza y el de la competitividad, es muy delicado tratar de estas medidas porque afectan a ambos pilares. Afortunadamente, por lo que dijo, tuvimos esas medidas para arancelarias. ¿Las tuvieron o todavía las tienen? Bueno, ya tenemos los reglamentos que se está trabajando, eso todavía existe, y afortunadamente lo que es las salvaguardias se eliminaron a raíz del 1 de junio de este año. En efecto, por eso es que de las 1.243 subpartidas que entraron en revisión, luego que se eliminaron las sobretasas arancelarias por problemas de balanza de pagos, porque no eran salvaguardias técnicamente, cerca de 400 serán evaluadas por el Consejo de Comercio Exterior, el COMEXI, y se ha anticipado que será sobre bienes de consumo y no sobre materias primas ni bienes de capital. O sea, tiene el sector privado, aunque sea voz en el COMEXI,
¿O se debería tratar ese tema en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario? Efectivamente, afortunadamente tenemos ese espacio de diálogo público y privado en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario y en el Consejo de Comercio Exterior que se ha creado. Y allí vamos a poder acudir con la información técnica y con cifras para demostrar que estas barreras lo que generaron, especialmente en los 2 últimos años, fueron: por un lado, la caída de importaciones de materias primas y bienes de capital en 5.000 millones de dólares. Esto es, materias primas menos 30%, bienes de capital menos 41%. Adicionalmente, la caída del empleo. El empleo inadecuado creció de 50.8 a 56.9%. Además, sabemos que a diciembre del año pasado hubo una contracción del sector manufacturero de 0.5, una contracción del 1.5% en general del PIB. El crecimiento del contrabando, hay productos que vemos en junio que ya no tienen salvaguardias y que han crecido mucho en sus importaciones, que son aquellos que públicamente a través de los canales, a través de los periódicos, veíamos que entraban de las fronteras norte y sur. También produjo, como usted mencionaba, el encarecimiento de los productos para el ecuatoriano de a pie. Y por último, pone en riesgo las oportunidades para el sector exportador, ya que nosotros tenemos reglas muy claras y definidas, por ejemplo, a través del acuerdo comercial con la Unión Europea y por otro lado, con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos, y que nos ha concedido unilateralmente preferencias que son el SGP y cuyo vencimiento son al 31 de diciembre de este año. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir a esas voces que están hablando nuevamente de barreras? Primero, entender que luego de 10 años de proteccionismo, la mayoría de las empresas puso en orden su casa, desarrollaron eficiencia a nivel de productividad y buscaron un enfoque hacia la innovación y hacia las mejoras de los procesos. También aceptar que la protección arancelaria que tenemos actualmente es una protección aceptable. Por otro lado, es necesario el enfoque hacia la promoción de las exportaciones y de este lado el apoyo a los negocios a través de la reducción de los costos. Esto permitirá generar mayores plazas de trabajo, las cuales a su vez incrementarán el consumo, que son los clientes de los artesanos, de los micros, de los pequeños, de los medianos y las grandes Ahora, pero negocios. frente al problema concreto que ahora se presenta, frente al monto de sobretasas del 40% sobre el techo arancelario consolidado en la OMC, se habla ahora del 5%, que parece una pequeñez, pero es igual al impuesto a la salida de divisas. Si es para bienes de consumo, solo comprende el 20% de las importaciones. ¿Es esto poco significativo para los consumidores? ¿Y significativo para quién? ¿Para el gobierno? ¿Para la industria nacional? No, la verdad es que no lo es. Nosotros, por ejemplo, vemos que en junio ya hubo un crecimiento de las importaciones, pero para nosotros es como un efecto rebote. Las mujeres hablamos del efecto rebote cuando hacemos una dieta. Después de 2 años de dieta, obviamente que van a incrementar las importaciones de esos productos que tuvieron las salvaguardias. Pero hay que dejar que se estabilice el comercio y no implementar este tipo de medidas. Estas medidas no son aconsejables, pero a su vez, si nosotros comparamos y tenemos las cifras que salieron la semana pasada del primer trimestre de este año, en donde ya empezó el desmantelamiento de las salvaguardias, ahí comparado con el año pasado ya hay un crecimiento del 2.2% en el caso del PIB petrolero. Y por otro lado, las últimas cifras que tenemos de importaciones, que efectivamente han crecido en un 16%, pero al escarbar y desglosar ese 16%, encontramos un aumento del 20% en importaciones de materias primas y un 29% en el crecimiento de las exportaciones. Eso es lo deseable. Claro, y eso es lo que se deseaba precisamente con el levantamiento de las sobretasas arancelarias. Ahora, pero ¿en cuánto afectaría esa elevación arancelaria del 5% a bienes de consumo?
Nosotros, como indico, no estamos de acuerdo con ese incremento y tenemos dentro del marco del Consejo Consultivo que lograr romper ese círculo vicioso que se logra a través de ciertas restricciones que a la larga impiden el crecimiento del empleo, la generación o el aumento del consumo y, por ende, el crecimiento económico. Según el decreto ejecutivo número 50, artículo 2, que creó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, los 6 representantes del sector privado y de la economía popular y solidaria tienen participación indelegable. En caso de ausencia permanente, el presidente realizará una nueva designación. Actualmente los únicos representantes de las cámaras son por el de los exportadores y el comité empresarial. De acuerdo al decreto, el presidente se reserva el derecho de admisión para los miembros que representen a las cámaras, o sea, ¿está en función de las personas o en función de los gremios? Bueno, las personas están designadas de forma taxativa en ese decreto. El día de mañana aquí en Guayaquil estará reuniéndose el Consejo Consultivo Productivo y Tributario y se conformarán las mesas. Nosotros estamos representados de forma orgánica, somos parte del Comité Empresarial Ecuatoriano y estamos elaborando la metodología para aportar con toda la información, con todas las propuestas que se requieran a través de información técnica y con cifras que permitan hacer el análisis de estas propuestas, idealmente o aspiramos a que se discutan en ese marco del Consejo Consultivo. Caterina Costa, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión y a ustedes, como siempre, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.